Bien, en este 3 de julio, que es el Día del Locutor, nuestro invitado a conversar unos minutos aquí sobre esta hermosa profesión es Natalio Bulich, una voz súper conocida en el medio radiofónico local y zonal. ¿Cómo estás, Natalio? Gusto en saludarte, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, colega, amigo Miguel Ángel Andrín. Natalio, recordamos un poquito a la gente porque fuimos los que llegamos cuando se iba a abrir la radio. 1 o 2 meses antes practicábamos allí, pero hubo toda una enseñanza por parte de nuestros colegas que ya trabajaban en el circuito cerrado. Sí, exactamente. Bueno, recuerdo la época en que ya Mirta Andrín, Irma Andersen, Billy Juan, Ponce trabajaba en esa radio. Por supuesto, el director artístico de la radio, Julio Martí. claro. A eso me referí fundamentalmente. Sí, me refiero, claro, a quienes prácticamente nos recibieron para trabajar allí. En mi caso, como primera vez, vos venías ya con antecedentes de trabajar en difusión de publicidad, Natalio, ¿no? En Villa Constitución, donde de alguna manera me inicié a través del sistema de preparadoras, coches rodantes que hacen publicidad por las calles, ya eso no se ve más, obviamente. Bueno, así comencé yo, sí, efectivamente, en Villa Constitución. Claro, esos fueron las primeras armas. ¿Y te costó mucho adaptarte a esta nueva alternativa? Porque seguramente habiendo hecho la experiencia de la publicidad rodante, tenías ya una carta de presentación para los que llegábamos por primera vez sin siquiera conocer un estudio de radio. Era distinto, era más difícil, pero en tu caso te fue fácil adaptarte. No, no, sí, sí, totalmente. Difieren en algunas cosas, pero en Villa Constitución también, en esa época, funcionaba una estación de radio que tenía más o menos las mismas características que la radio que iba a comenzar. De cualquier manera, la radio nueva, para ese entonces, año 1969, Sí. la voz de San Nicolás, el LT24, estaba muy bien constituida con un estudio realmente acorde, bien presentado, equipos para esa época de muy buena tecnología. Sí, realmente ustedes que lo podían valorar comparándola con otros, realmente nos daban una satisfacción. Si llegaba ahí era una suerte de respeto muy especial. Digo porque yo empecé a descubrir un poquito cómo eran las relaciones internas en una radio. Claro, yo estudiaba en la escuela industrial muy cercana a Avenida Moreno 17, primer piso, donde funcionaba la radio, y ya desde muy joven yo pasaba por la radio, por eso ya tenía una afinidad de saber cómo se manejaban, porque digamos, con los compañeros de la industrial sabíamos subir a la radio porque nos gustaba, y bueno, de ahí también está un poco por qué me acerqué mucho a LT24 en este caso. Claro, claro, se encadenaron las dos circunstancias. Y antes de estar en la radio ya como protagonista, como locutor designado, ¿escuchabas radio, otras emisoras? ¿Cuál era tu preferida, por ejemplo? Sí, para ese entonces escuchaba las radios rosarinas. LT2, LT3, LT8 Ajá. eran las principales radios que funcionaban en la ciudad de Rosario. En ese tiempo no existía las emisoras FM, Sí, era todo AM. era todo AM. Y bueno, yo recuerdo un programa que me despertaba cuando chico en la mañana que se llamaba El Club de los Ruscolitos. Ajá. Sí, me acuerdo del Eh, título. una programación bastante interesante. Y después, por supuesto, la radio
Rosarina tenía una característica muy particular que creo que ahora están tratando de volver, o sea, los famosos radioteatros. Ajá, claro, claro. Eran muy escuchados en horas de la tarde. Bien, en este 3 de julio, que es el Día del Locutor, nuestro invitado a conversar unos minutos aquí sobre esta hermosa profesión es Natalio Bulich, una voz súper conocida en el medio radiofónico local y zonal. ¿Cómo estás, Natalio? Gusto en saludarte, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Colega, amigo Miguel Ángel Andrín. Natalio, recordamos un poquito a la gente porque fuimos los que llegamos cuando se iba a abrir la radio. 1 o 2 meses antes practicábamos allí, pero hubo toda una enseñanza por parte de nuestros colegas que ya trabajaban en el circuito cerrado. Sí, exactamente. Bueno, recuerdo la época en que ya Mirta Andrín, Irma Andersen, Billy Juan, Ponce trabajaba en esa radio. Por supuesto, el director artístico de la radio, Julio Martí. claro. A eso me referí fundamentalmente. Sí, me refiero, claro, a quienes prácticamente nos recibieron para trabajar allí. En mi caso, como primera vez, vos venías ya con antecedentes de trabajar en difusión de publicidad, Natalio, ¿no? En Villa Constitución, donde de alguna manera me inicié a través del sistema de preparadoras, coches rodantes que hacen publicidad por las calles, ya eso no se ve más, obviamente. Bueno, así comencé yo, sí, efectivamente, en Villa Constitución. Claro, esos fueron las primeras armas. ¿Y te costó mucho adaptarte a esta nueva alternativa? Porque seguramente habiendo hecho la experiencia de la publicidad rodante, tenías ya una carta de presentación. Para los que llegábamos por primera vez sin siquiera conocer un estudio de radio, era distinto, era más difícil, pero en tu caso te fue fácil adaptarte. No, no, sí, sí, totalmente. Difieren en algunas cosas, pero en Villa Constitución también, en esa época, funcionaba una estación de radio que tenía más o menos las mismas características que la radio que iba a comenzar. De cualquier manera, la radio nueva, para ese entonces, año 1969, Sí. la voz de San Nicolás, el LT24, estaba muy bien constituida con un estudio realmente acorde, bien presentado, equipos para esa época de muy buena tecnología. Sí, realmente ustedes que lo podían valorar comparándola con otros, realmente nos daban una satisfacción. Si llegaba ahí era una suerte de respeto muy especial. Digo porque yo empecé a descubrir un poquito cómo eran las relaciones internas en una radio. Claro, yo estudiaba en la escuela industrial muy cercana a Avenida Moreno 17, primer piso, donde funcionaba la radio, y ya desde muy joven yo pasaba por la radio, por eso ya tenía una afinidad de saber cómo se manejaban, porque digamos, con los compañeros de la industrial sabíamos subir a la radio porque nos gustaba, y bueno, de ahí también está un poco por qué me acerqué mucho a LT24 en este caso. Claro, claro, se encadenaron las dos circunstancias. Y antes de estar en la radio ya como protagonista, como locutor designado, ¿escuchabas radio, otras emisoras? ¿Cuál era tu preferida, por ejemplo? Sí, para ese entonces escuchaba las radios rosarinas. LT2, LT3, LT8 eran las principales radios que funcionaban en la ciudad de Rosario. En ese tiempo no existía las emisoras FM. Sí, era todo AM. Era todo AM.
Y bueno, yo recuerdo un programa que me despertaba cuando chico en la mañana que se llamaba El Club de los Ruscolitos. Ajá. Sí, me acuerdo del Eh, título. este, una programación bastante interesante. Y después, por supuesto, la radio rosarina tenía una característica muy particular que creo que ahora están tratando de volver, o sea, los famosos radioteatros Ajá. Claro, claro. eran muy escuchados en horas de la tarde en distintas emisoras y realmente eso es lo que tengo recuerdo en este momento. Vos No sabés había que programas de esa, características, digamos, periodísticas como hay hoy de tipo político, no existía. no, 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 no. Las circunstancias además eran distintas. Quiero decirte esto, lo del radioteatro que ha dejado cantidad de anécdotas, algunas seguramente un poquito infladas por quien las relata, pero manejaban sectores muy importantes. Ellos, por ejemplo, salían con la tira de su novela por radio y hacían durante la semana, de lunes a domingo, actuaciones en las distintas salas de distintos pueblitos de la provincia de Santa Fe. Hacían un recorrido muy importante. Exactamente, sí, efectivamente. Y no solo de la provincia de Buenos Aires, creo que han llegado, de la provincia de Santa Fe, sino también que han llegado aquí al norte de la provincia de Buenos Aires. Recuerdo Sí, también todo eso. Sí, de los pueblos, inclusive de nombres que poco escuchamos, llegaban a todos los pueblos. Era una manera de acercarse a la gente a través del radioteatro. En ese tiempo muy escuchado, digamos, la gente se enganchaba mucho con el tema del radioteatro que pasa siempre lo mismo, se permitía Natalio. la tarde. Natalio, Sí, pasa lo mismo que el éxito de las novelas turcas en televisión, que sí, han arrasado con los ratings. Y bueno, porque exacto. deben estar Sí, transmitiendo algo que a la gente en su mayoría les entusiasma y siguen, porque son muy largas. Y sin embargo lo mantienen, es al estilo radioteatro, pero con imágenes, claro. sí, escuché en estos días que el radioteatro se iba a tratar de volver a imponer en algunas emisoras en Capital, donde el radioteatro a nivel del interior creo que es un poco distinto en el sentido de de la trama que Claro, toma cada. los argumentos, pero también había algunas emisoras AM de Buenos Aires que buscaban lo más popular, ¿eh? Y entre ellas estaba Mitre, que con el famoso León de Francia, que era Correcto. prácticamente letra para radioteatros en todos los lugares del país. Así es, sí. Correcto, Miguel, es tal cual. Bueno, nos encuentra otro 3 de julio en celebración del Día del Locutor. Hoy realmente, digamos, con este tema de la pandemia, no ha sido posible las famosas reuniones que tenemos los Claro, locutores, ¿no? claro, claro. Sí, no, no, es un día para recordar y nada para celebrar porque estamos pasando realmente como país, como seres humanos, por circunstancias muy dolorosas, ¿no? Muy dolorosas. Efectivamente, bueno, esperemos que todo esto pase pronto y nos volvamos a reunir, porque la confraternidad de los locutores continúa de alguna manera. Nosotros nos seguimos hoy viendo, si quiere la palabra, a través del WhatsApp, como se dice, y tenemos grupos de gente de radio donde participamos de de distintas charlas, digamos. Claro, además tienen todos un pasado, digo tienen, aunque yo he estado allí, pero no participaba porque yo no hacía deporte, tienen una ventaja en el sentido de que confraternizaron mucho y profundamente con los interradiales. Claro, exactamente, sí, sí, y cómo no vamos a recordar esos lindos momentos de los interradiales,
donde participábamos y al mismo tiempo conocíamos distintos lugares del país, que fue muy interesante esa época. Ahora es muy difícil de realizarlo, no solo por este contexto de la pandemia, sino además por el costo que demandaría realizar un interradial. Claro, claro, ya se ponen a inalcanzables, ¿no? Como todas realizaciones. Eh, ¿Grababas algunos avisos en los primeros años de la radio o se mantenía aquello de únicamente grabado cuando viene autorizado y pagan a la sal? Eh, Recuerdo muy pocas grabaciones. Las grabaciones comenzaban ya después de unos 10 años de iniciada la radio. Ajá. Inclusive las grabaciones se hacían en cinta, ¿te acordás? Sí, sí. O en cassette, en el mejor de los casos. Claro, Pero los cassettes revolucionaron el tema. Fue muy importante para la tecnología de ese momento, Natalio. sí, sí, por supuesto. Y bueno, a través del cassette, yo recuerdo ahora que lo estás mencionando, pero después de varios años después de haber comenzado la radio, se comenzó la utilización del cassette en Radio San Nicolás. Teníamos dos caseteras de muy buena tecnología. Ajá. ¿Recordás? Las Sí, sí. famosas TEAC o TIC, que no me acuerdo cómo es Sí. la pronunciación correcta. Bueno, y se utilizaban para la difusión de publicidad. No obstante, en la publicidad que se difundía en ese momento, en la mayoría de los casos ya venía desde Buenos Aires o de distintas agencias publicitarias, ¿no? Claro, claro, vos fíjate que esa tecnología también hizo retroceder un poquito la situación laboral de muchos locutores. Empezaron a trabajar agencias por fuera del sistema y los locutores que estaban preparados y que tenían en ese momento actividad como una gimnasia positiva, se quedaron sin trabajo. Sí, y todo eso cada día se fue sumando a mayores inconvenientes. En este momento, la verdad, es un problema el tema de los bancos de locutores. Hay locutores que no son locutores y que están haciendo el trabajo en este momento y le están quitando trabajo a la persona que lo es realmente. Sí, exactamente, exactamente. Pero lamentablemente lo parece, ¿no? Yo no puedo juzgar porque no he tenido contacto con ellos, que los que están al frente de la SAL les preocupa solucionar algunos otros problemas más que lo de la gente que trabaja. Hay gente que hace muchísimas coberturas diarias para poder tener una remuneración por allí que le permita llegar a fin de mes, ¿eh? No es por salir o escuchar avisos en una radio de primera línea en cuanto a rating que le soluciona el tema económico. Y sí, es lo que está pasando ahora con más continuidad, digamos. Vemos en cualquier canal de televisión, radio, donde los actores ya directamente pasan publicidad o inclusive hay mucha gente que no tiene que hacerlo y en algunos casos lo remata el locutor de atrás, Claro. pero no siempre pasa eso. No, para nada, para nada. Es una lástima. Bueno, eso será para generaciones que están en este momento formándose, ¿no? No dejarse seducir por promesas que luego no se cumplen. Natalio, estás haciendo radio porque sos un poco de la filosofía que me gusta plantear a mí. Uno llega a una etapa de la vida donde le corresponde una jubilación, pero no por eso tiene que inhabilitarse totalmente de la actividad cotidiana que es tan importante. Y creo que vos estás en eso y también tenés tu programa que seguramente por estas cosas de los horarios a lo mejor se están superponiendo con esta charla que hemos mantenido por el Día del Locutor, Natalio.
No, no, para mí es un gusto hacer radio. Sí, lo hago en FM 94.3 Emociones. Mira, en la garganta de la mañana siempre me trae un problemita. Bueno, quería decir que en Radio Emociones, los días sábados, de 10 a 12, estoy realizando el programa Sabatísimo. Es un Ajá. programa producido por la Asociación de Talleristas Nicoleños y que ha traído grandes satisfacciones, porque la difusión de la música, fundamentalmente nuestra, de tango, valses, milongas y pasodobles, es escuchada enormemente por gente mayor en este Sí, sí, caso, sí. que todavía no recuerda. Y no tan mayores, ¿eh? Hay mucha gente que no lo tenés como seguidor porque a lo mejor no saben que está el programa, porque gusta mucho, ¿no? Yo tengo por allí un pequeño micro que dice, remata la música que no envejece, y es así para distintos planos, y aquel que quiera investigar un poquitito lo puede hacer, tiene cantidad de bibliografía que hablan de cómo es la evolución, en este caso, de medios de difusión estilo radio. Así es. Y yo no considero que seamos en este caso competidores, aunque estemos en el mismo horario. No, pero Eh, era una chanza mía. estamos, sí, estamos haciendo justamente el día sábado a la mañana, cuando tu programa sale al aire, yo estoy haciendo eso por Radio Emociones. No, yo tengo oyentes que me dicen, hay parte del programa lo escucho a Miguel Ángel Andrín y Ah, parte te escucho a vos. ajá. Está bien, pero y eso es lo importante, eso es lo importante. Y es lo importante también alentar veo que hay mucha gente joven que está en este momento trabajando en medios, en FM, y bueno, un poquito